La razón de no hacer paz. Apenas si el calmo se estableció en Israel y en la banda de Gaza, que los especialistas empiezan a expandir nuevas ideas de guerra, de enemistad, de conflicto político, de analizar las verdaderas y las mentiras de la lucha entre judíos y árabes en la media social. De sus partes, los círculos diplomáticos miran de negociar treguas entre Israel y el Hamas y el Yihad Islámico, queriendo tomar el mayor profito del trato. Ciertos como mí piensan que la del cabo batalla entre Hamas y Israel no va a ser la del cabo y que durante 16 años que Israel se trabó de esta banda de tierra, sin mismo dejar un solo israeliano, donde se repitió 6 guerras anchas sin que se pueda topar una solución a arrestar la enemistad, se sienten un poco pesimistas de no poder presentar un plano de calladez que durará entre las partidas sin mismo resolver el problema de paz. El pueblo de Israel, a la unanimidad, esta vez no quiso que los ataques del los ataques de Tzahal se arreten antes que el Hamas sea a 90% destruido. Mas lo que vemos en realidad no es que la repetición de los conflictos pasados. Hamas, en una manera u otra, queda en poder en Gaza y continúa con su política a mirar de dictar sus condiciones sea a Israel, sea a la autoridad palestiniana de Abbas, que la considera y ella enemiga. No hay remedio, mismo en partida, de trocar la política a los dirigentes de esos establecimientos terrorísticos que son endoctrinados por las ideas de los hermanos musulmanes, los cuales en ninguna manera y condición no aceptan la existencia de Israel y que en frente de la realidad actual se dicen vamos a esperar, si es necesario, cientos de años, fin al día que vamos a ser capaces de echar los judíos de la Palestina. Desde muchos años los palestinianos sobre las ideas del más grande antisemita árabe, Haji Emin el-Husseini, no escapan de empezar en las escuelas en todas las partes del mundo árabe que matar judío no se cuenta pecado y que ellos colonizaron la Palestina y que son condenados como todos los colonizadores europeos de irse atrás de donde vinieron. Tanto que estos discursos continúan, no debemos esperar trocamientos en la mentalidad palestiniana y, por decir, la paz quedará un sueño. Bien entendido, hubo excepciones a esta mentalidad irrealística, mas la historia moderna nos muestra que los líderes árabes que quisieron o que hicieron paz con Israel fueron casi sin excepción matados. Los ejemplos son varios. Os diré unos cuantos de ellos. El primero fue el rey Abdallah de Jordania, que fue matado en Jerusalén sobre el malhabladero de los dirigentes árabes de otros países del Medio Oriente, acusándolo de querer meterse de acuerdo con Ben Gurión. Un segundo fue el solo líder del PLO, que es la salvación de la Palestina, el cardiólogo Islam Sartawi, que fue asesinado por el grupo Abu Nidal en el Portugal por haber aceptado de negociar una paz y la presencia de Israel. Un tercer fue Anwar Sadat, que fue abatido por sus propios soldados en una revista militar en el Cairo, juntos con 10 otros dirigentes. La razón era cómo él se permitió de hacer la paz con Begin, el enemigo apuntado de la Umma árabe.
El cuatrén fue el asesinato de un año después del presidente del Líbano, Bashir Gemayel, el cual estaba pronto a hacer la paz con Israel en dialogando con Menachem Begin. Él y 26 otras personas murieron durante un atentado en Beirut. Estas todas matancinas fueron causadas por modo de impedir todo modo de negociaciones de paz entre Israel y los países árabes, mismo en estado de discusión indirecta. Esta manera de golpes no se ve más, mas esto no quiere decir que los dirigentes que afirmaron los acuerdos de Abraham con Israel no son visados por los terroristas islamistas palestinos. Misma situación prevale por el rey del Marroquí, que se considera amigo del judaísmo. Una vez otra, vemos que los dirigentes de Gaza el mismo deseo de impedir nuevos acuerdos al seno de Israel. Ellos se organizaron y rehuyeron con un puñado de sus amigos árabes israelianos a organizar manifestaciones donde rompieron, derrocaron boutiques, mataron pasajeros, quemaron carros en Jerusalén y en diversas ciudades mixtas del país como Yafo, Akko y Lod, donde judíos y árabes viven juntos. Ellos fueron capaces de desunir las dos comunidades justo en el momento que Mansur Abbas, con Naftali Bennett estaban en discusiones para formar por la primera vez en la historia parlamentaria de Israel una coalición entre los partidos sionistas y los partidos árabes, lo que quería decir la confirmación de la democracia israeliana nacionalista. La del cabo batalla llamada la Operación de los Defensores de las Encasilladuras de 11 días mató esta iniciativa mismo antes que vea el día y fue metida al tablado por los diputados árabes. Así, jamás parvino a su voto, nos demandamos nunca, ¿es que la paz en estas condiciones puede sobrevivir? La pena después de la batalla es más grande entre los israelianos viendo los daños que fueron hechos a las sinagogas, a las moradas y más, sobre todo la muerte de 12 judíos sin pecado, entre los cuales un chico de 5 años. Mucho más difícil va a ser de topar el modo como restablecer la confianza entre los ciudadanos judíos y árabes después de lo que se pasó. Un grande laboro de buena voluntad será necesario para las dos partidas para curar una llaga semejante que se podía evitar. No nos olvidaremos que mismo que Anwar Sadat fue matado, la paz con Misraim continúa, y que malgrado que el rey Abdallah fue asesinado, la paz con la Jordania perdura. Nosotros judíos siempre vivimos con esperanza.